El marco cosmológico convencional describe una evolución gradual y ordenada del universo. Según este modelo, las galaxias tardan miles de millones de años en formarse. Los agujeros negros se expanden dentro de límites físicos estrictos y los planetas heredan su composición química directamente de sus estrellas progenitoras. Esta estructura ha servido durante mucho tiempo como fundamento de la astrofísica moderna. Sin embargo, observaciones recientes del telescopio espacial James Webb han aportado datos que desafían esta comprensión establecida. En lugar de simplemente identificar nuevos objetos cósmicos, el telescopio está detectando fenómenos que no se ajustan a los límites físicos esperados de los modelos actuales. Los datos revelan la formación de estructuras masivas mucho antes de lo previsto, interacciones galácticas que ocurren antes de que tales sistemas deberían existir, y composiciones planetarias que se desvían de las expectativas químicas establecidas. Estos hallazgos sugieren que los marcos utilizados para interpretar tanto las regiones distantes como las cercanas del universo podrían ser incompletos. Cuando los científicos dirigieron el telescopio espacial James Webb hacia una región conocida como el campo de orígenes de Jades, detectaron luz de un objeto denominado Jades GS714-0. Al analizar cuánto se había desplazado esta luz hacia el espectro infrarrojo, una medida conocida como corrimiento al rojo, los investigadores determinaron que el objeto existía tan solo unos 300 millones de años después del Big Bang. Dentro de la cronología cosmológica estándar, cualquier estructura de este periodo temprano debería parecerse a una galaxia pequeña, irregular y aún en formación, compuesta de nubes de gas primitivas y estrellas tempranas. En cambio, las observaciones revelaron algo completamente inesperado. El objeto es extremadamente brillante e inusualmente compacto, abarcando aproximadamente 1600 años luz. Si se clasificara como una galaxia típica, su luminosidad implicaría una masa estelar equivalente a cientos de millones de soles. Esto genera una importante contradicción. Para que una estructura tan masiva se formara en tan poco tiempo, se requeriría una conversión casi perfecta de gas en estrellas. En contraste, las galaxias del universo actual convierten el gas en estrellas con una eficiencia relativamente baja. Los procesos físicos necesarios para lograr una formación estelar tan rápida no están respaldados por los modelos actuales. El objeto parece demasiado brillante y masivo para su edad, lo que obliga a los científicos a considerar explicaciones alternativas. Un grupo de investigadores, entre ellos un equipo liderado por Katherine Fries, utilizó el espectrógrafo de infrarrojo cercano del telescopio para examinar el objeto con mayor detalle. La espectroscopia permite a los científicos descomponer la luz en sus longitudes de onda componentes, revelando información detallada sobre la composición y el estado físico del objeto. Si el objeto fuera un cúmulo denso de estrellas jóvenes y calientes, el espectro mostraría señales complejas y caóticas producidas por una intensa actividad estelar. En cambio, los datos revelaron un perfil notablemente uniforme. Una de las características más importantes fue una caída distintiva en el espectro de luz, a aproximadamente 1640 angstroms. Esta señal específica indica la presencia de grandes cantidades de helio ionizado una sola vez en un entorno relativamente frío y difuso. Esta señal no se explica fácilmente con los sistemas estelares convencionales. La uniformidad de la señal y la temperatura relativamente baja sugieren que el objeto no está compuesto por estrellas densamente agrupadas y alimentadas por fusión nuclear. En cambio, se ajusta mejor a las predicciones teóricas de una estrella oscura supermasiva. A diferencia de las estrellas ordinarias, este tipo de objeto sería una vasta nube difusa, compuesta casi en su totalidad de hidrógeno y helio primordiales. En lugar de tener un núcleo denso donde ocurre la fusión nuclear, se extendería sobre una región potencialmente mayor que nuestro sistema solar. La clave para comprender este objeto reside en su fuente de energía. Debido a que su temperatura interna es demasiado baja para sustentar la fusión nuclear, debe depender de un mecanismo alternativo para mantenerse estable. Los datos espectrales coinciden con los modelos teóricos en los que las partículas de materia oscura se acumulan en el centro del objeto y se aniquilan entre sí. Esta aniquilación libera energía que ejerce presión hacia afuera, impidiendo que la nube colapse por efecto de la gravedad. En este escenario, el objeto permanece inflado y luminoso, impulsado no por la fusión,
sino por la energía liberada por las interacciones de la materia oscura. Esta interpretación desafía la comprensión tradicional de la formación estelar. En el modelo estándar, una nube de gas colapsa por efecto de la gravedad hasta que su núcleo se vuelve los teraños, suficientemente denso y caliente como para iniciar la fusión nuclear. La energía resultante equilibra la atracción gravitatoria, creando una estrella estable. Una estrella oscura interrumpe por completo esta secuencia. En lugar de colapsar para formar un núcleo denso, la nube de gas permanece difusa porque el calor generado por la aniquilación de la materia oscura contrarresta la compresión gravitatoria. El objeto nunca alcanza las condiciones necesarias para la fusión, y en cambio, existe como una gran estructura brillante, sostenida por un proceso completamente diferente. Esto plantea interrogantes fundamentales sobre el comportamiento de la materia oscura. En los modelos cosmológicos actuales, la materia oscura actúa principalmente como un marco gravitacional, influyendo en la formación de galaxias sin interactuar directamente con la materia ordinaria. Se la considera prácticamente sin colisiones. Sin embargo, la existencia de una estrella oscura requeriría que la materia oscura se comportara de una manera más interactiva. Los modelos teóricos sugieren que la materia oscura podría estar compuesta de partículas masivas de interacción débil, Wobble WIMP. Bajo ciertas condiciones, estas partículas podrían acumularse en regiones densas y aniquilarse entre sí liberando energía. La dificultad reside en conciliar este proceso con los modelos existentes. Las simulaciones del universo primitivo sugieren que la materia oscura no era lo suficientemente densa ni interactiva como para producir tales efectos. Si la materia oscura puede concentrarse en un solo objeto y generar la energía suficiente para detener el colapso gravitacional, entonces la comprensión actual de su papel en la evolución cósmica podría requerir una revisión significativa. Además, el tamaño potencial de estos objetos introduce nuevas complicaciones. Una estrella oscura podría seguir creciendo atrayendo el gas circundante, alcanzando masas millones de veces mayores que la del Sol. Sin embargo, se creía que el universo primitivo carecía de la densidad y la estructura necesarias para sustentar una acumulación tan rápida de materia. Más allá de este único objeto, observaciones posteriores del telescopio espacial James Webb revelaron un patrón más amplio. En imágenes de campo profundo que capturan el universo aproximadamente 600 millones de años después del Big Bang, los astrónomos identificaron numerosas fuentes rojas compactas e intensamente brillantes, dispersas por el fondo. Estos objetos se conocieron informalmente como pequeños puntos rojos. Su apariencia rojiza es resultado de la expansión cósmica que estira su luz a lo largo de vastas distancias, pero su brillo fue lo que más llamó la atención. Inicialmente estos objetos se clasificaron como galaxias primitivas. Sin embargo, esta interpretación pronto generó otro conflicto importante. El brillo de una galaxia suele reflejar la cantidad de estrellas que contiene. Para que estos objetos pequeños y compactos brillaran con tanta intensidad, necesitarían contener una enorme cantidad de estrellas maduras. Las estimaciones sugieren que su masa estelar podría ser comparable a la de la Vía Láctea. Esto presenta una seria inconsistencia, ya que nuestra galaxia necesitó casi 14.000 millones de años para acumular esa masa. La observación de sistemas de masa similar tan solo unos cientos de millones de años después del Big Bang contradice las cronologías establecidas de la formación de galaxias y sugiere que el universo primitivo pudo haber evolucionado mucho más rápidamente y de manera diferente a lo que se creía. La comunidad astronómica no tardó en referirse a estos objetos como rompeuniversos. Para comprender su verdadera naturaleza, los científicos necesitaban más que observaciones visuales. Debían analizar la luz en detalle, utilizando los espectrógrafos a bordo del telescopio espacial James Webb. Los investigadores recopilaron muchas horas de datos específicos sobre estos objetos. La espectroscopia separa la luz incidente en sus longitudes de onda individuales, produciendo así una huella espectral que revela los procesos físicos responsables de la emisión. Si los pequeños puntos rojos fueran galaxias masivas, sus espectros mostrarían las firmas térmicas combinadas de innumerables estrellas superpuestas. Sin embargo, los datos revelaron algo completamente distinto. El patrón espectral mostraba un perfil en forma de V, muy diferente a lo que se esperaría de una densa población estelar.
Aún más sorprendente fue la presencia de anchas líneas de emisión de Balmer. Estas características indican movimiento dentro del gas. Las líneas estrechas corresponden a condiciones relativamente tranquilas, mientras que las líneas anchas resultan de velocidades extremas debido al efecto Doppler. En este caso, las líneas ensanchadas sugirieron que el gas de hidrógeno dentro de estos objetos se movía a velocidades superiores a 2 millones de millas por hora, o aproximadamente 3,2 millones de kilómetros por hora. Tales velocidades extremas no pueden generarse mediante procesos estelares normales. Solo un objeto con una inmensa influencia gravitacional puede acelerar el gas a tales velocidades, lo que apunta directamente a la presencia de un agujero negro supermasivo. Esta observación proporcionó una explicación alternativa convincente. En lugar de galaxias completamente formadas, los pequeños puntos rojos parecen ser sistemas extremadamente compactos y densos. Su brillo no se produce por la luz estelar, sino por la intensa radiación emitida cuando un agujero negro supermasivo consume rápidamente la materia circundante. El agujero negro está envuelto en una gruesa capa de gas, y a medida que el material gira en espiral hacia adentro, la fricción y el calentamiento dentro del disco de acreción hacen que toda la estructura irradie intensamente. Estos objetos ahora se interpretan como estrellas de agujero negro, regiones compactas dominadas por una gravedad extrema que visualmente se asemejan a sistemas galácticos mucho más grandes. En el universo actual, los agujeros negros supermasivos y sus galaxias anfitrionas están vinculados por una relación bien establecida conocida como la relación de Magorian. Esta regla establece que el agujero negro central de una galaxia suele contener aproximadamente una décima parte del 1% de la masa estelar total de la galaxia. A medida que las galaxias crecen, sus agujeros negros centrales crecen junto con ellas, manteniendo esta relación proporcional constante. Esta correlación se cumple en casi todas las galaxias maduras observadas en el universo local. Sin embargo, los pequeños puntos rojos desafían por completo esta regla. Cuando los científicos estimaron las masas de los agujeros negros dentro de estos sistemas compactos, los resultados fueron drásticamente inconsistentes con las estructuras circundantes. En lugar de representar una pequeña fracción de la masa del sistema, estos agujeros negros primigenios son desproporcionadamente grandes. En algunos casos representan alrededor del 10% de la masa total, y en otros parecen tener una masa casi igual a la de sus sistemas anfitriones. Esto representa una desviación de hasta 100 o incluso 1000 veces más allá de lo que predice la relación estándar. Explicar cómo se formaron agujeros negros tan masivos con tanta rapidez supone un desafío importante para nuestra comprensión de la física de la acreción. Los agujeros negros crecen atrayendo gas y polvo cercanos, un proceso que genera una intensa radiación a medida que el material se calienta. Esta radiación ejerce presión hacia afuera, oponiéndose a la atracción gravitatoria hacia adentro. El equilibrio entre estas fuerzas define un límite superior estricto, conocido como el límite de Eddington. Si un agujero negro intenta consumir material demasiado rápido, la radiación hacia afuera detiene eficazmente la caída de material, impidiendo un crecimiento descontrolado. Debido a este límite, la formación de un agujero negro supermasivo generalmente requiere miles de millones de años de acreción constante. Es similar a verter líquido a través de un embudo estrecho. Más allá de cierta velocidad, el sistema se vuelve inestable y autolimitante. Los modelos cosmológicos estándar proponen que los primeros agujeros negros se originaron a partir del colapso de la primera generación de estrellas, con masas iniciales de entre 10 y 20 veces la del Sol. Que semillas tan pequeñas se conviertan en objetos millones de veces más masivos en tan solo 600 millones de años no es factible bajo las restricciones del límite de Eddington. El tiempo cósmico disponible simplemente no permite un crecimiento tan sostenido. Para abordar esta discrepancia, los científicos han propuesto un mecanismo alternativo conocido como colapso directo. En este escenario, enormes nubes de gas de hidrógeno prístino evitan por completo la fase de formación estelar y colapsan directamente en agujeros negros con masas de hasta 100,000 veces la del Sol. Sin embargo, ni siquiera esta explicación resuelve completamente la paradoja. Los agujeros negros observados parecen haber crecido mucho más rápidamente que sus sistemas anfitriones, lo que contradice la expectativa de que las galaxias y sus agujeros negros centrales evolucionan juntos a lo largo de extensos periodos de tiempo. Este desequilibrio plantea interrogantes teóricos más profundos.
Los agujeros negros no son meros objetos gravitacionales densos, representan los estados de entropía más elevados permitidos por la física conocida. Según la entropía de Bekenstein-Hawking, la entropía de un agujero negro escala con la superficie de su horizonte de sucesos, en lugar de con su volumen, un concepto que desafía la intuición termodinámica tradicional y se relaciona con la paradoja de la información estudiada por Stephen Hawking. La presencia de agujeros negros con una masa desproporcionadamente grande en comparación con su entorno sugiere que el universo primitivo pudo haber favorecido la rápida formación de estados de alta entropía antes de la formación de sistemas más estructurados, como las galaxias. Si esta interpretación es correcta, implica que, al menos durante ciertas fases iniciales, la evolución cósmica pudo no haber seguido el proceso gradual ascendente que se suele asumir. En cambio, el universo pudo haber priorizado brevemente la creación de objetos extremadamente densos y ricos en información antes de organizar la materia en las estructuras a gran escala que observamos hoy. La atención se centra entonces en un sistema planetario cercano, situado a unos 280 años, luz de distancia en la constelación de Sextans, en lugar del universo primitivo. La estrella central de este sistema, TOI 561, es una estrella antigua y pobre, en metales que pertenece al disco grueso de la galaxia. Su baja metalicidad indica que se formó durante una época anterior de formación estelar, y se estima que tiene alrededor de 10.000 millones de años, lo que la hace significativamente más antigua que nuestro Sol. Orbitando muy cerca de esta estrella, se encuentra un exoplaneta tipo supertierra, conocido como TOI 561b. Las características de este planeta son extremas. Tiene un radio aproximadamente 1,4 veces mayor que el de la Tierra y completa una órbita en tan solo 10,5 horas. Su distancia orbital es inferior a 1 millón de millas, o aproximadamente 1,6 millones de kilómetros, lo que lo sitúa mucho más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. A tal proximidad, el planeta está en rotación síncrona, lo que significa que un lado siempre está frente a la estrella, bajo luz solar constante, mientras que el lado opuesto permanece en oscuridad permanente. Para estudiar este mundo en detalle, los científicos recurrieron una vez más al telescopio espacial James Webb, realizando observaciones continuas durante más de 37 horas. Esto les permitió capturar múltiples órbitas completas y aislar la emisión térmica del planeta, restando la luz de la estrella durante los momentos en que el planeta pasaba por detrás de ella. Según su tamaño y proximidad a su estrella anfitriona, los modelos teóricos predijeron que la cara diurna del planeta alcanzaría temperaturas cercanas a los 4.900 grados Fahrenheit, o aproximadamente 2.700 grados, si se tratara de un cuerpo rocoso desnudo y sin atmósfera. En tal caso, la superficie absorbería la radiación estelar y la reemitiría directamente, produciendo una fuerte señal infrarroja. Sin embargo, las observaciones revelaron una realidad diferente. La temperatura medida en la cara diurna fue cercana a los 3.200 grados Fahrenheit, o alrededor de 1.760 grados. Si bien sigue siendo extremadamente alta, este valor es significativamente menor de lo esperado. Además, faltaban ciertas longitudes de onda infrarrojas en los datos espectrales. Esta combinación de temperatura reducida y ausencia de características espectrales apunta a una conclusión clara. La única explicación plausible es la presencia de una atmósfera densa y rica en volátiles, capaz de redistribuir el calor y alterar el perfil de emisiones del planeta. Una densa capa atmosférica actúa como un escudo aislante, absorbiendo una parte de la radiación infrarroja cercana incidente, mientras que los fuertes vientos transportan rápidamente el calor desde el lado permanentemente iluminado hacia el hemisferio oscuro. Lo que reveló el telescopio no fue simplemente una superficie rocosa sobrecalentada, sino una clara evidencia de una atmósfera estable y sustancial que rodea un mundo intensamente fundido. La ciencia planetaria se basa en relaciones bien definidas entre temperatura, gravedad y masa. Cuando un planeta orbita muy cerca de su estrella, la intensa radiación calienta los gases atmosféricos, aumentando la energía cinética de las moléculas individuales y provocando que se muevan a altas velocidades. Si la atracción gravitatoria del planeta es insuficiente, estas partículas energizadas escapan al espacio. Este proceso, conocido como fotoevaporación,
se vuelve especialmente eficiente cuando una estrella bombardea un planeta cercano con una fuerte radiación ultravioleta y de rayos X, despojándolo eficazmente de su atmósfera. Debido a que TOI 561b se clasifica como una supertierra en lugar de un gigante gaseoso, carece de la fuerte atracción gravitatoria necesaria para retener una atmósfera densa en condiciones tan extremas. Según los modelos estándar, su envoltura gaseosa debería haberse erosionado por completo durante las primeras etapas de su existencia, considerando que su estrella anfitriona, TOI 561, tiene alrededor de 10.000 millones de años. El planeta ha soportado una intensa radiación durante miles de millones de años. La física convencional predeciría que ahora debería ser un cuerpo estéril y sin atmósfera. La detección de una atmósfera densa contradice directamente estas expectativas, lo que sugiere que los modelos actuales de pérdida atmosférica omiten un factor crítico. Dado que el planeta no pudo haber conservado su envoltura original de hidrógeno y helio durante un periodo tan prolongado, la atmósfera detectada por el telescopio espacial James Webb debe ser de origen secundario. Esto implica que el planeta está generando activamente su atmósfera, incluso ahora. Si bien la formación de atmósferas secundarias no es inusual, tanto la Tierra como Venus desarrollaron las suyas mediante la desgasificación volcánica tras perder sus envolturas primordiales, la escala y la intensidad en este caso son mucho mayores. Normalmente estos procesos se desarrollan lentamente a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Sin embargo, en este planeta la atmósfera debe reponerse a un ritmo que iguala o supera el ritmo al que se está erosionando por la radiación estelar. El mecanismo más plausible para esta continua reposición es la presencia de un océano de magma global. Las temperaturas extremas en la cara que mira hacia la estrella impiden que la corteza se solidifique, dejando todo el hemisferio cubierto de roca fundida. Este vasto océano de magma funciona como un motor planetario. Los elementos volátiles disueltos en el material fundido ascienden a la superficie, donde el intenso calor provoca su vaporización y escape a la atmósfera. El resultado es una continua emisión de gases pesados, que probablemente incluyan silicatos vaporizados, dióxido de carbono denso y posiblemente grandes cantidades de vapor de agua. Estas moléculas más pesadas requieren mucha más energía para escapar de la gravedad del planeta en comparación con elementos más ligeros como el hidrógeno, lo que les permite persistir durante más tiempo. Esto crea un ciclo dinámico y violento en el que la estrella despoja continuamente las capas exteriores de su atmósfera, mientras que el océano de magma subyacente la repone con nuevo material. Los modelos planetarios actuales no preveían que tal equilibrio pudiera mantenerse durante largos periodos. El descubrimiento demuestra que mundos que antes se consideraban sin vida e inactivos podrían de hecho albergar procesos geológicos complejos y continuos. La atención se centra entonces de nuevo en el universo distante. Los científicos dirigieron el telescopio espacial James Webb hacia una región con un corrimiento al rojo de 6,7, lo que la sitúa aproximadamente 800 millones de años después del Big Bang. Las primeras imágenes de campo profundo revelaron una concentración de luz densa e irregular. Tras un examen más detallado, los astrónomos identificaron 5 galaxias distintas que ocupan una región inusualmente compacta del espacio. Este sistema fue denominado Quinteto JWST. Estas galaxias no son simplemente vecinas, interactúan físicamente en una colisión directa. Sus campos gravitatorios están entrelazados, atrayendo material unas de otras e impulsando su fusión en una única estructura en evolución. Para analizar la interacción en detalle, los investigadores emplearon una técnica de observación especializada con el espectrógrafo del telescopio, conocida como unidad de campo integral. En lugar de capturar una sola imagen, este método divide el campo de visión en una cuadrícula fina y registra simultáneamente el espectro completo de cada segmento. El resultado es un conjunto de datos tridimensional que representa tanto la composición como el movimiento de la materia en toda la región. Este análisis reveló una vasta y continua red de gas que envuelve las 5 galaxias. El gas forma puentes que conectan los núcleos galácticos, extendiéndose a través de la zona de colisión. A medida que las galaxias se mueven e interactúan, arrastran este material, creando un entorno complejo y turbulento. Al examinar la composición química de este gas, los científicos encontraron una presencia fuerte y constante de oxígeno ionizado en toda la estructura. El oxígeno no se limitaba a las regiones donde se forman estrellas activamente,
sino que se extendía por todo el sistema, lo que indica que las violentas interacciones gravitacionales lo expulsaban al espacio intergaláctico. Al medir los desplazamientos Doppler de las líneas de emisión de oxígeno, los investigadores determinaron que el gas se movía a velocidades extremadamente altas, mostrando una intensa turbulencia al ser arrastrado en múltiples direcciones por las galaxias en interacción. La escala de esta estructura es enorme, extendiéndose a lo largo de cientos de miles de años luz, mucho mayor que el tamaño de la Vía Láctea. Esta observación proporciona evidencia directa de una colisión galáctica a gran escala que redistribuyó activamente elementos pesados en una porción significativa del universo primitivo. Según los modelos cosmológicos estándar, el universo primitivo en esta etapa debería haber sido relativamente disperso, con galaxias pequeñas y aisladas que se formaban y evolucionaban lentamente de forma independiente. La gravedad actúa en escalas de tiempo muy largas, requiriendo cientos de millones de años para que estructuras tan masivas se unan. La presencia de 5 galaxias completamente formadas en una configuración tan compacta y en constante fusión desafía esta cronología. No debería haber habido tiempo suficiente para que la gravedad reuniera estos sistemas e iniciara una interacción tan coordinada. Aún más problemática es la presencia de oxígeno en esta estructura. El Big Bang produjo únicamente hidrógeno, helio y cantidades ínfimas de litio. Elementos más pesados, como el oxígeno, se forman posteriormente mediante fusión nuclear en el seno de las estrellas y se distribuyen a través de explosiones de supernovas. La detección de oxígeno generalizado en un sistema tan primitivo sugiere que los procesos estelares debieron ocurrir con mucha mayor rapidez y eficiencia de lo que predicen los modelos actuales, lo que plantea interrogantes fundamentales sobre la cronología de la evolución química en el universo. La astrofísica sigue una cronología química precisa para explicar cómo se forman los elementos y se dispersan por el universo. El oxígeno, por ejemplo, no puede existir hasta que se crea en el núcleo de una estrella. Una estrella masiva de generación temprana debe primero encenderse, agotar su combustible de hidrógeno y comenzar a fusionar elementos más pesados. Finalmente, colapsa y explota como una supernova, liberando esos elementos recién formados al espacio. Incluso para una sola generación de estrellas, todo este ciclo requiere millones de años. Dispersar pequeñas cantidades de oxígeno dentro de una región limitada de una galaxia ya es un proceso complejo. Sin embargo, las observaciones del telescopio espacial James Webb revelan algo mucho más extremo. Grandes cantidades de oxígeno dispersas a lo largo de cientos de miles de años luz entre múltiples galaxias. Mover elementos pesados fuera del profundo pozo gravitatorio de una galaxia exige una fuerza inmensa y sostenida. Normalmente se requerirían miles de explosiones de supernovas, ocurriendo a lo largo de cientos de millones de años, para generar vientos lo suficientemente potentes como para empujar el oxígeno al espacio intergaláctico. Al considerar todos estos pasos en conjunto, la cronología se vuelve problemática. Debe haber tiempo suficiente para que las primeras estrellas masivas se formen, evolucionen y mueran, seguidas de generaciones adicionales de estrellas que se formen a partir de material enriquecido y produzcan nuevas explosiones. Además, múltiples galaxias deben converger y fusionarse físicamente. El punto en la historia cósmica que se sitúa alrededor de los 800 millones de años después del Big Bang parece demasiado temprano para que todos estos procesos hayan ocurrido a un nivel tan avanzado. La colisión observada demuestra que las galaxias maduraron, se enriquecieron con elementos pesados y se agruparon mucho más rápidamente de lo que los modelos actuales pueden explicar fácilmente. Al centrar nuestra atención en una región cercana de formación estelar, en lugar de en estructuras cosmológicas distantes, encontramos un sistema joven a unos 500 años luz de distancia, conocido como Ceti Chamaeleontis. Su estrella central es extremadamente joven y aún está rodeada por una gran nube giratoria de gas y polvo llamada disco protoplanetario. Este disco contiene la materia prima necesaria para la formación de planetas, asteroides y cometas. Dentro de este mismo sistema, un gigante gaseoso recién formado, llamado Ceti Chamaeleontis b, orbita más lejos. Aunque el planeta ya ha acumulado la mayor parte de su masa, su gravedad continúa atrayendo material circundante. Este proceso ha creado un disco más pequeño de gas y polvo alrededor del planeta, conocido como disco circunplanetario.
que es la región donde se espera que se formen lunas. Para investigar este sistema, los científicos utilizaron el instrumento de infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb. La observación en el infrarrojo medio es esencial en estos entornos, ya que las longitudes de onda más cortas no pueden penetrar las densas nubes de polvo que rodean a las estrellas jóvenes. Sin embargo, la luz infrarroja media puede atravesar el polvo e interactuar con las moléculas, provocando que vibren a frecuencias características. Estas vibraciones producen firmas térmicas distintivas, lo que permite a los investigadores determinar la composición química del material presente. Un equipo de científicos, entre ellos Thomas Henning, utilizó esta técnica para analizar la composición química tanto del gran disco que rodea a la estrella como del disco más pequeño que rodea al planeta. Su objetivo era comprender cómo se distribuye y procesa el material dentro de un sistema planetario en formación. Los resultados revelaron una sorprendente inconsistencia. El disco principal alrededor de la estrella presentaba componentes típicos como vapor de agua y silicatos, pero carecía de compuestos de carbono gaseosos detectables. En contraste, el disco circunplanetario alrededor del gigante gaseoso mostraba una fuerte presencia de moléculas complejas basadas en carbono. Una de las detecciones más notables en esta región localizada fue el benceno, un hidrocarburo en forma de anillo que requiere condiciones específicas para formarse y mantenerse estable en el espacio. Esta observación pone de manifiesto una clara diferencia ambiental dentro del mismo sistema. Mientras que el disco más grande parece carecer de carbono gaseoso, el disco más pequeño que rodea al planeta es rico en moléculas orgánicas complejas. Generalmente se entiende que la formación planetaria sigue un principio conocido como herencia química, según el cual tanto la estrella como sus planetas circundantes se forman a partir de la misma nube de material en colapso. Esto implica que la composición química del disco protoplanetario debería determinar la composición de todos los cuerpos resultantes. Si ciertos elementos están ausentes del disco principal, también deberían estar ausentes de los materiales que forman los planetas y las lunas. Sin embargo, el sistema CT-Chamaeleontis contradice esta expectativa. El gigante gaseoso acumula material directamente del disco circundante, por lo que su disco circunplanetario debería reflejar la composición de la estructura mayor. En cambio, las observaciones muestran una discrepancia total. Los datos indican que el disco principal carece de carbono gaseoso, mientras que el disco circundante contiene una gran cantidad de este elemento. Esta contradicción sugiere que el material del disco circunplanetario no es simplemente heredado, sino que se está transformando activamente. La presencia de benceno subraya aún más esta cuestión, ya que se trata de una molécula relativamente compleja que requiere tanto carbono como energía suficiente para su formación. La región que rodea a un joven gigante gaseoso suele ser fría y estar protegida de la radiación intensa, condiciones que no favorecen la producción de este tipo de moléculas. Los modelos astroquímicos actuales no pueden explicar fácilmente este fenómeno. Un disco frío y localizado no debería ser capaz de generar química orgánica compleja de forma independiente, especialmente cuando el disco más grande que lo alimenta carece de los ingredientes necesarios. Este hallazgo cuestiona la suposición de que las lunas y los sistemas planetarios heredan pasivamente su composición. En cambio, sugiere que los discos circunplanetarios podrían actuar como entornos químicos independientes, capaces de procesar el carbono sólido atrapado en las partículas de polvo y convertirlo rápidamente en moléculas complejas. El método científico se basa en la comprobación y el perfeccionamiento continuos de las teorías existentes. La astrofísica ha desarrollado un modelo detallado del universo a partir de observaciones previas, partiendo de la premisa de una evolución gradual y predecible de las estructuras cósmicas. El telescopio espacial James Webb proporciona ahora datos que ponen en entredicho estas suposiciones. Las observaciones aquí presentadas no son anomalías aisladas, sino que representan un patrón más amplio que revela importantes lagunas en nuestra comprensión. En diversas escalas, desde el universo primitivo hasta los sistemas planetarios cercanos, el marco teórico establecido parece tener dificultades para explicar los datos. La formación e interacción de las galaxias parecen haber ocurrido más rápidamente de lo esperado, y la distribución de elementos pesados sugiere una evolución estelar acelerada.
La posible existencia de objetos exóticos, como estrellas oscuras y agujeros negros primitivos, inusualmente masivos, complica aún más el panorama, lo que exige nuevas explicaciones sobre cómo tales estructuras pudieron formarse con tanta rapidez. Al mismo tiempo, las observaciones en sistemas locales revelan que los planetas son mucho más dinámicos de lo que se creía. Una supertierra que orbita muy cerca de una estrella antigua puede mantener una atmósfera densa gracias a una actividad geológica continua, mientras que un joven gigante gaseoso puede albergar un disco químicamente rico que no coincide con su material de origen. Estos hallazgos indican que los entornos planetarios no son pasivos, sino que modelan activamente sus propios estados físicos y químicos. Actualmente, los investigadores trabajan para actualizar los modelos existentes y desarrollar nuevos marcos teóricos. Esto incluye explorar teorías gravitacionales alternativas, mecanismos revisados para la formación de agujeros negros y vías más complejas para la evolución química. El propósito del telescopio espacial James Webb no era simplemente confirmar el conocimiento establecido, sino ampliar los límites de lo conocido e identificar las limitaciones de las teorías actuales. De estos descubrimientos emerge un patrón consistente. En todos los niveles, desde los procesos moleculares a pequeña escala, hasta las estructuras cósmicas a gran escala. El universo parece operar mediante mecanismos activos y autoorganizados que son más rápidos y complejos de lo que se creía, en lugar de evolucionar de manera lenta y uniforme. El cosmos demuestra una capacidad de cambio rápido, diversidad química y complejidad estructural. Estas observaciones sugieren que el universo no es un sistema simple que se desarrolla de forma predecible a lo largo del tiempo, sino un entorno dinámico e interconectado, capaz de generar nuevas estructuras y comportamientos en todas las escalas. Los descubrimientos del telescopio espacial James Webb no solo revelan nuevos objetos, sino que también impulsan una revisión más profunda de los principios fundamentales que describen el funcionamiento del universo.